Inicias a toda hora, las 24 horas del día, los 365 días del año. 100% Noticias, en Canal 15. Voraz incendio consume vivienda en barrio San Luis y deja en la calle a 15 personas. Esta situación por el momento ya reporta un fallecido confirmado. ¿Quién sería el chofer de este automotor? Conductor de Ticabús muere al volante y se vuelca con 53 pasajeros que venían hacia Nicaragua. La construcción, que contará con la participación de Rusia y China, costaría unos 40.000 millones de dólares. Rusia participará en construcción de canal interoceánico, así lo confirmó el vicecanciller ruso. Grupo de mujeres realizan plantón en Corte Suprema de Justicia, exigen ser parte de comisión interinstitucional y que se aplique Ley 779. Realizan primera reunión técnica del FMI que asesora al gobierno en macroeconomía. Temen que próxima demolición sea Catedral Vieja de Managua, que es protegida por ley de patrimonio nacional. Pronostican para este viernes y fin de semana más marejadas en el Pacífico de Centroamérica. En Costa Rica esperan olas superiores a los 3 metros. Pedro Joaquín Chamorro Barrios lamentó demolición de Faro de Paz y espera que construyan otro monumento mejor y no un centro de convenciones. En 100% entrevista, Jaime Inser Barquero expone su propuesta de reforma educativa en Nicaragua. Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de 100% Noticias. Canal 15 les saluda a esta hora Leticia Gaitán y hacemos un monitoreo por uno de los principales diarios regionales, lanación.com de Costa Rica, para informarle que la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se disculpa con vecinos de la trocha fronteriza. La presidenta de la República, Laura Chinchilla, se disculpó este martes con los habitantes de poblados aledaños a la ruta 1856, conocida como la trocha fronteriza. Este se presentó como uno de los proyectos fundamentales de ese gobierno que quedó inconcluso por denuncias de corrupción y fallos de construcción. En su corta visita realizada a 2 días de entregar el mandato del país, Chinchilla también se refirió al rezago y olvidó que su criterio ha estado sumido a estos territorios. La actividad se llevó a cabo al mediodía en el pueblo conocido como La Trocha, ubicado en el cantón Alajuela de los Chiles. La mandataria llegó al sitio en helicóptero acompañada por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Pedro Castro. Durante el breve encuentro, Chinchilla aprovechó también para anunciar que ya adjudicó el rediseño de la carretera y la instalación de 10 puentes con un presupuesto de la Comisión Nacional de Emergencias. Las obras ya están en marcha, comentó Chinchilla. Se trata de un presupuesto de 15.299 millones de colones, de los cuales ya se destinaron 2.479 millones de colones para la construcción de 6 puentes armables sobre los ríos en Los Chiles, Cureña, Cureñita, Tambor y sobre los caños Trinidad y Quebrada. Esto en Saraquipí, cantón de Heredia. Esto más tarde informan que se sumaron cuestionamientos por la falta de diseño. Pero otra información también
que tiene que ver bastante con esto, y es que se informó también por parte de los medios costarricenses que el presidente electo de Costa Rica se comprometió a terminar la carretera fronteriza. Laura Chinchilla pidió continuidad a proyectos iniciados durante su gobierno y el mandatario electo Luis Guillermo Solís se comprometió a terminar la fallida carretera que bordea el río San Juan tras un encuentro sostenido entre ambos en Casa Presidencial este martes, esto a 2 días del traspaso de mando. Según el mandatario Luis Guillermo Solís, al continuar con la obra, se debe continuar con la obra para mejorar los problemas de fiscalización del proyecto, donde funcionarios públicos y empresas constructoras son acusados de malversar parte del dinero. Solís reiteró que es posible una política exterior de su gobierno con miras a Centroamérica y el Caribe, y aunque dice que las relaciones con Nicaragua deben de estar libres de causal divorcio, se comprometió a mantener distancia sin descuidar los conflictos diplomáticos que se ventilan en la Corte Internacional de Justicia. A 2 días de entregar el poder, Chinchilla recorrió, como les decimos, la tarde de este 6 de mayo la carretera fronteriza, que ella misma nombró como Ruta 1856 Juan Rafael Moras Porras en honor a un expresidente. La visita sirvió para inaugurar la continuidad de las obras. Bien, un tema que se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia entre ambas naciones centroamericanas. Y siempre hablando en temas costarricenses, el presidente Luis Guillermo Solís y la presidenta Laura Chinchilla destacan tema salarial de docentes en Costa Rica. La mandataria Laura Chinchilla y el presidente electo de la República, Luis Guillermo Solís, se reunieron esta mañana para analizar y discutir temas de agenda nacional que también se contemplaron en el informe de labores de Chinchilla. El encuentro tuvo lugar aquí en Casa Presidencial y también contó con la participación de la futura primera dama Mercedes Peña y del ministro de la Presidencia designado Melvin Jiménez. El tema de la huelga indefinida que mantienen educadores del sector público abrió la conferencia de prensa. Yo lamento muchísimo y me ha molestado muchísimo, quiero que lo sepan, y así lo dije ayer en un par de entrevistas, que hayamos tenido que llegar a ver a un conjunto de profesores que no lograron recibir su salario como el resto de la planilla. Es cierto que son pocos, estamos hablando de un 0.05% de la planilla de los educadores, 800 dentro de 75,000, pero así sea uno solo, no puede admitirse el que la gente simplemente no reciba su salario. Sin embargo, no es un tema de recursos, los recursos están. Independientemente de si es 1 o si son 1,000, las necesidades que han sido socavadas por una situación que es a todas luces deplorable. Así es que me he solidarizado con el movimiento en el sentido de garantizar que con lo señalado por la señora ministra y el señor ministro de Educación, en el sentido de que existe no solamente la posibilidad, sino la voluntad de que esto se resuelva a más tardar el 13 de mayo. El informe de la Contraloría General de la República sobre la deuda interna y el déficit fiscal, que es insostenible en el país, también fue tema de discusión durante el encuentro. Que cuando se trata de reconocer el problema, todo el mundo lo reconoce. Cuando se trata de llamar a la voluntad de caminar hacia arreglarlo, todo el mundo camina en esa dirección. El gran problema que siempre enfrenta un presidente es a la hora en que empieza a puntualizar quiénes van a poner su cuota de sacrificio para arreglar un déficit fiscal, quienes tienen que pagar más porque también perciben más y quienes tienen que renunciar a privilegios porque los privilegios son insostenibles. Yo quisiera llamar a la tranquilidad y la calma. Cierto es que quisiéramos un déficit más pequeño, un déficit más controlado. Cierto es que esa es una materia de preocupación que nos agobia y que queremos resolverlo con firmeza y haciendo todo lo que tenemos que hacer desde el Poder Ejecutivo para reducirlo por vía de un mejor ingreso, de un mejor gasto y de la lucha contra la corrupción. Luis Miguel, es importante mencionar que el próximo jueves 8 de mayo para el traspaso del Poder Ejecutivo, presidentes como el de Honduras, Panamá, República Dominicana, así como el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, confirmaron su asistencia. Esta es la información que tenemos desde Casa Presidencial. Regreso con usted al estudio CB24.
Bien, continuando con más informaciones, en el monitoreo del Nuevo Diario se informa: promoverán la lectura con bibliotecas móviles. La Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesionales Afines anunció hoy que impulsarán la actividad La Biblioteca en tu Parada para promover el hábito de la lectura entre los nicaragüenses. Esta actividad forma parte de la campaña denominada En Nicaragua Todos Queremos Leer, que se desarrollará el próximo 15 de mayo y consiste, entre otras cosas, en ubicar bibliotecas móviles en las paradas de transporte urbano colectivo de Managua, con el fin de motivar a la lectura de valiosos libros, señaló ese colectivo en un comunicado. La presidenta de la asociación, Nubia Manzanares, dijo que en Nicaragua los hábitos de la lectura son muy bajos, por lo que la idea de la campaña es motivar a la ciudadanía a leer. Añadió que pretenden crear espacios diversos para fomentar la lectura y que por eso han escogido las paradas de los autobuses. Manzanares explicó que las bibliotecas móviles las ubicarán en 6 paradas en Managua, donde tendrán una diversidad de libros de diferentes géneros literarios y a una persona leyendo cuentos. Esa jornada de lectura se realizará en el marco del 32 aniversario de la fundación de la asociación, el Día Mundial del Libro y el Derecho del Autor. Bien, y continuando con más informaciones de aspecto centroamericano, en Panamá inicia la limpieza de la propaganda electoral. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el Tribunal Electoral anunció que asignará una partida para la limpieza de la propaganda electoral en todo el país. Estos montos serán distribuidos en los municipios dependiendo del número de votantes. Pero escuchemos a Humberto Castillo, director de comunicaciones del Tribunal Electoral. Pero aquí es importante destacar que la ley establece que un mes después del proceso electoral. ¿Qué significa eso? Que las elecciones fueron el domingo, ya han pasado 2 días de esas elecciones. Es deber del candidato, en primera instancia, limpiar su propaganda. Es una cuestión de ética. Yo participé, yo cumplo con la limpieza de la ciudad. Si el candidato que pierde no lo quiere hacer, en segunda instancia es el partido político el que debe limpiarlo. Y ya en una tercera instancia, si ninguno de los 2 anteriores lo hace, es el municipio respectivo. La partida es de $600,000 que se distribuyen de acuerdo a la cantidad de electores de cada municipio en base al padrón electoral. Porque como usted sabrá, no es la misma cantidad la del municipio de Panamá con un municipio del interior, que tiene menos personas que fueron a votar. Por otra parte, en lo relacionado a la limpieza de las escuelas que fueron utilizadas como centros de votación, el Tribunal Electoral efectuó la contratación de los trabajadores manuales escolares para que se encargaran de dejar limpios y ordenados los centros tal cual como fueron entregados por el Ministerio de Educación. Sí están listas, incluso desde el mismo día de ayer lunes, los salones de clase y todos los recintos escolares donde se utilizaron para centros de votación y mesas de votación, al personal del Tribunal Electoral fue instruido para que tal como recibieron las aulas la dejaran. Así que esperemos que todo esté en óptimas condiciones. Se espera que este miércoles se reanude con normalidad las actividades escolares y en horas de la noche el Tribunal Electoral proclame al nuevo presidente, los alcaldes, diputados y representantes y les entreguen sus acreditaciones. Continuando con más informaciones, Nicaragua registra inflación del 1.83% entre enero y abril. El índice de inflación acumulada de enero a abril de Nicaragua fue del 1.38%, inferior al 2.83% registrado en igual periodo del 2014, según cifras del Banco Central divulgadas este martes. El comportamiento de los precios al consumidor en abril fue del alza en 0.44%, impulsada por aumentos en los grupos de alimentos y bebidas, servicios y restaurantes, hoteles de recreación y cultura, detalla el informe. La inflación interanual de mayo de 2013 a mayo de 2014 se situó en 4.90% según la entidad monetaria. Las autoridades económicas proyectan para este año una inflación entre el 6.5% y un 7%.
Continuando con más informaciones siempre de aspecto regional, en los últimos 4 meses, Costa Rica se ha convertido en uno de los países más caros de Centroamérica. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Los índices de precios al consumidor, IPC, o lo que conocemos comúnmente como la inflación, permite saber cuánto se han encarecido o abaratado los bienes y servicios que consume de manera habitual una familia, como la alimentación, el transporte, la educación, incluso las prendas de vestir. De manera que tomando en cuenta esos factores y los datos brindados por las autoridades estadísticas y económicas de cada país de Centroamérica, Costa Rica es el país que más incrementó los precios al consumidor entre los meses enero y abril, llegando a 3.2%, la más alta de los últimos 10 años. Esto corresponde al alza en el costo de los combustibles y la electricidad durante los primeros meses de este año. El resto de la región registra datos de enero a marzo. En el caso de la nación hondureña, la inflación acumulada en 2014 es del 3.0%. La subida de los precios de bebidas alcohólicas y tabaco provocaron el incremento en el encarecimiento de los productos que adquieren los habitantes de este país. Por su parte, Guatemala obtuvo una inflación de 0.23% en marzo pasado. Esta variación mensual es la segunda más baja de los meses de marzo del periodo 2007-2013. Los salvadoreños son los más beneficiados en este aspecto, pues la inflación acumulada durante los primeros 3 meses de este año marcó la más baja de la región. Las autoridades de este país reportan una variación del IPC de apenas un 0.9%. En el 19 Digital se informa, presidente Daniel reconsidera alertas y volverá a reapertura de clases. Ante la disminución de los eventos sísmicos, el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, estará reconsiderando las alertas emitidas y la reapertura de las clases en los próximos días, informó la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo. En comunicación con el pueblo a través de los medios del poder de las familias y comunidades, Murillo expresó que todo hace indicar que poco a poco se está logrando superar la crisis, a tal punto que en las últimas 24 horas solamente se han reportado 8 sismos. De estos, 6 se registraron en las cercanías del Momotombo y 1 en Apoyeque. Los sismos han sido pequeños y el de mayor magnitud fue de apenas 1.5 escala Richter. En la zona costera también se registró un sismo de 2.7 de magnitud. Murillo indicó que la suspensión de clases afectó a los estudiantes, de tal manera que se está evaluando las propuestas del Ministerio de Educación acerca de cómo recuperar el tiempo que se dedicó a la protección. El comandante va a considerar las distintas propuestas y vamos a comunicarles a ustedes, el Ministerio de Educación, cuál considera que es la más apropiada en consulta con los educadores y los padres de familia. Continuando con más informaciones de aspecto internacional, Sudáfrica va a las urnas. Veamos el siguiente reporte con AFP. Así celebraban durante la campaña electoral los seguidores del oficialista Congreso Nacional Africano, partido al que perteneció Nelson Mandela. El primer mandato del presidente Jacob Zuma se vio opacado por escándalos de corrupción y descontento social. Pero de cara a las elecciones generales del miércoles, el partido espera cosechar votos con la tristeza que dejó en los sudafricanos la muerte de Mandela y que este año se cumplieron 20 años de democracia. El Congreso Nacional Africano se siente honrado de liderar esta nación única desde los albores de la libertad. Mientras lo hemos hecho bien en las últimas 2 décadas, los pasados 5 años han impulsado también el desarrollo y la transformación hacia adelante. También se esperan buenos resultados para Helen Zille de la Alianza Democrática. Las encuestas predicen que logrará entre 20 y 25% de los votos. Junto a otros partidos de la oposición, apelan a la frustración de los electores. El presidente Zuma gastó $20 millones de los contribuyentes para reformar su casa. Y en 2 décadas de democracia, si bien la pobreza ha retrocedido,
no todos ven mejoras en su vida. No eres diferente a los maestros, no eres diferente a la policía, a las enfermeras. Te estamos pagando un salario como a todos los servidores públicos. Cómprate tu propio auto, paga tu propia casa. En su debut en una elección nacional, se espera que este partido obtenga el 5% de los votos. Promete nacionalizar la industria y dar a la población negra más pobre tierras actualmente en poder de los blancos. Este año hay 1 millón de nuevos votantes registrados, una generación que nació en democracia. Sin recuerdos directos del apartheid, muchos prefieren dejar atrás el pasado y elegir según lo que les afecta directamente. Todos los partidos tienen sus pros y sus contras, entonces necesito tomarme tiempo y pensar qué es importante para mí y después decidir. No votaré basándome en la historia, lo haré en base a lo que considero que es necesario para mí como joven. Aunque sin el mismo brillo que tenía cuando Nelson Mandela ganó en 1994, todo apunta a que el Congreso Nacional Africano y el presidente Zuma seguirán gobernando Sudáfrica. España reitera cooperación con Nicaragua. Esta información la saca el 19 Digital. Nicaragua continúa siendo considerado como un país prioritario por la cooperación española, según lo confirmó el embajador de esa nación europea en Nicaragua, León de la Torre, durante el anuncio de las actividades conmemorativas del 50 aniversario del Club Casa de España Nicaragua. El diplomático español afirmó que dentro de pocas semanas iniciarán las negociaciones de un nuevo marco general de cooperación para el próximo ciclo económico de 4 a 5 años, donde se involucrará el gobierno de Nicaragua, la cooperación española y otros actores para identificar las prioridades y los proyectos de cooperación de los próximos años. Más informaciones siempre de aspecto internacional. Muere buzo entre restos del ferry. Veamos el siguiente reporte con AFP. Una nueva tragedia en torno al ferry surcoreano que naufragó el mes pasado. Este martes falleció un submarinista que trabajaba entre los restos del buque. El hombre de 53 años empezó a respirar con dificultad a 25 metros de profundidad. Perdió el conocimiento y fue evacuado, pero falleció poco después en el hospital. Desde que ocurrió el naufragio, el trabajo se concentra en la recuperación de cuerpos. El balance es de alrededor de 260 muertos y 40 desaparecidos. El ferry naufragó con 476 personas a bordo, en su mayoría alumnos de una escuela de secundaria. Los tripulantes que sobrevivieron fueron detenidos por haber abandonado el barco, a pesar de que centenares de pasajeros seguían atrapados en él.